formularios. Vimos en la última clase que estuvimos trabajando justamente con la parte de formularios. Estuvimos viendo los diferentes tipos de controles que se pueden colocar dentro de un formulario y estuvimos trabajando en el lado del servidor para ver cómo esos datos llegaban directamente hacia la parte del servidor. Aquí teníamos aquí teníamos la parte de formularios y ahí habíamos puesto todos los diferentes controles que el formulario podría soportar. Ahora, la ventaja que tenemos acá, bueno, lo que hicimos es básicamente que al momento de darle calcular, el archivo original se llama formularios.php y al darle clic en calcular, este automáticamente manda a llamar otro archivo que se llama calcular.php. Entonces, tenemos un archivo original y ese manda los datos a otro archivo directamente dentro de la aplicación. Todo eso lo hacemos gracias a que dentro del formulario, en la sección donde tenemos configuradas las características, por aquí tenemos el actions y ese le indica qué es lo que debe de ejecutar, o sea, hacia dónde debe de mandar a llamar el archivo. Vamos a crearnos ahora un formulario en el que se mande a ejecutar a él mismo, para que veamos cómo podríamos, digamos que tal vez ahorrarnos código colocando toda la información en un mismo archivo, para que pueda en ese caso, digamos, ejecutar en el mismo archivo todos los procesos que necesitamos realizar. Para eso vamos a crearnos acá un archivo nuevo, se va a llamar notas.php. Y a este notas.php pues le vamos a agregar código HTML5 y acá le vamos a poner en el título cálculo de notas. Vamos a poner cálculo de notas. Y acá para colocar el formulario vamos a abrir la etiqueta form, siempre utilizando el método post. Vamos a dejarlo así con el método post y en el caso dentro del actions le vamos a decir que mande llamar al archivo notas.php, que en ese caso sería el mismo archivo con el cual estamos trabajando. El mismo archivo notas.php es el que vamos a mandar a ejecutar. Y adentro le vamos a crear una tabla. Dentro de la tabla ya sabemos que el primer elemento que tiene la tabla sería el encabezado. Entonces le ponemos un tgl y le ponemos un tr y aquí le vamos a poner cálculo de notas. Perdón, aquí en el tr lleva un th y ahí llevaría cálculo de notas.
Después del TH vamos a colocar el TBody. Y ahí en el TBody vamos a abrir un TR y ahí vamos a colocar un TD. Pero en un TH vamos a colocar acá. Y le vamos a poner nombre. Y luego un TD. Y que coloque un input text. Ese va a tener un name que va a ser igual a nombre. Ya. El formulario no tiene, bueno, la tabla y el formulario no tiene muchas cosas, solamente tienen datos y ahí colocamos en la parte interna la información que va a tener en ese caso la tabla. Luego abajo de este TR vamos a poner otro TR y ahí vamos a poner un TH y le vamos a poner laboratorio laboratorio 1, luego un TD y aquí vamos a poner un input .number y a este le vamos a poner lab 1, que sería para el caso del laboratorio 1. Este de laboratorio 1 va a ser igual para la parte inferior, así que lo que podemos hacer es copiarnos este TR y pegarlo en la parte de abajo y aquí le vamos a poner laboratorio 2 y ahí sería lab 2, el nombre de del input. Y por último, volvemos a pegar el dato y le ponemos el parcial. Y a este le vamos a poner como nombre parcial. Y ahí nos hace falta, en ese caso dentro del formulario, nos hace falta colocar los botones. Entonces vamos a poner un TR y luego un TD. Y dentro de ese TD vamos a poner un input submit con el valor que diga calcular. Y luego vamos a poner un input reset con el valor que diga borrar.
Con eso ya podemos ver el archivo en la parte del navegador. Podemos irnos a la parte del navegador y acá colocar en este caso el archivo que se llame notas.php. Y así quedaría en ese caso el formulario para que se vea separado, que realmente es una tabla. Le vamos a poner a la etiqueta table. Aquí le vamos a poner un border igual 1 para que la tabla tenga un borde alrededor y ya aparezca así. ¿Cómo hacemos? Vean que en la parte de arriba, que dice calcular notas, es la parte del título. ¿Cómo hacemos para que acá esta calcular notas ocupe todas las dos celdas? ¿Cómo hacemos para que calcular nota ocupe las dos celdas, las dos columnas? ¿Se acuerdan de eso? ¿A dónde le colocaríamos el call span? En el TR es la fila. Sería en el TH. Le ponemos el call span igual entre comillas y la cantidad de columnas que va a ocupar y ya estaría listo. Con eso haríamos que se unan automáticamente las celdas y aparezcan unidas las dos celdas que estamos trabajando. El mismo proceso deberíamos de hacer también para la parte de los inputs. Si se recuerdan, aquí aparecen los dos hasta el final. Entonces podemos unirlos colocando en el TD un call span igual entre comillas 2 y si ahora actualizamos ya aparecen los datos. Bien, ¿qué es lo que necesitamos hacer en este momento? Ya que hemos colocado el formulario, les decía de que la idea era que el formulario se mandara a llamar a sí mismo. Vean, el detalle que tenemos ahorita es, si yo quisiera, por ejemplo, realizar cualquier tipo de cálculo con ese formulario, en ese momento probablemente no funcione. Voy a, por ejemplo, colocarme abajo de la etiqueta form y en la etiqueta form voy a colocar código PHP. Digamos que ahí vamos a hacer el proceso del cálculo de notas en la parte de abajo. Entonces voy a colocar código PHP en esa parte. Y voy a recoger en ese caso, por ejemplo, el valor del laboratorio 1. Entonces le voy a poner laboratorio 1, va a ser igual, le ponemos el guión bajo post y ahí le decimos que vamos a recoger el laboratorio 1. De esta forma, nos vamos a traer en ese caso el primer laboratorio. Ahora, si lo ejecutamos en ese momento, lo voy a guardar. Si lo ejecutamos en ese momento, nos va a generar error. ¿Por qué nos va a generar error? Porque laboratorio 1 no existe. Y alguien podría decir, pero lo estamos creando en la parte de arriba. En la parte de arriba tenemos el cuadro de texto que acabamos de definir como laboratorio 1. Sin embargo, en ese momento, al momento que nosotros lo mandamos a llamar la primera vez no existe. ¿Por qué no existe? Porque pues básicamente cuando nosotros ejecutamos el formulario, lo voy a colocar acá, en ese momento me devuelve todo el formulario y lo dibuja. Y si se dan cuenta en la parte de abajo, el valor no existe porque no se han mandado esos datos. Esos datos se envían, de ese formulario se envían hasta que le demos clic al botón calcular. En el momento que yo le dé clic al botón calcular, esa información viaja al lado del servidor y lo recibe. Entonces la primera vez que nosotros ejecutamos esta aplicación, que es el momento en que le damos enter en esta parte de acá, en ese momento ese lab 1 no existe. Si después yo lleno los valores, le ponemos por ejemplo acá Juan, por ejemplo, le ponemos 5, 7 y 8 y ahora sí le damos calcular, van a ver que ya no me genera error. Ya mandamos a llamar notas, pero como ya le dimos calcular, en ese momento los datos ya fueron enviados al lado del servidor. Entonces la primera vez que lo ejecutamos no existe, pero cuando lo mandamos a llamar nuevamente,
Cuando mandamos a ejecutar el formulario nuevamente, ese formulario sí vuelve a aparecer. Entonces, sabiendo eso, que la primera vez no existe, yo puedo colocar en esta parte de acá, antes de este elemento, puedo colocar una condición. ¿Se acuerdan de la función que determinaba si un elemento o una variable existe? iSet. Entonces podemos colocarle acá la función iSet, por ejemplo, y decirle si la variable que viene a través del post, que se llama lab1, si esa variable existe, entonces nosotros vamos a hacer el proceso que sigue a continuación, que en este caso debería de ser sustraer la variable. No, porque acuérdense que acá la idea es que el formulario se mande llamar. Entonces las variables sí deben de existir. La idea es que el valor se mande a autollamar. Entonces en algún momento yo le tengo que dar clic al botón calcular y los valores van a llegar. Se usa el valor predeterminado cuando, por ejemplo, en el caso anterior, el archivo formulario mandaba los datos a otro archivo. Entonces ahí sí es necesario colocarlo de esa manera. Entonces ahora sí ya podemos, como ya pusimos el iSet, ya estamos seguros que las variables existen. Entonces ya podemos poner que me llame el laboratorio 2. Y también ya podemos decirle que nos mande a llamar el parcial. Que ese también va a venir a través del método post. Y se va a llamar parcial. Y aquí ya podemos calcular el promedio. El promedio sería multiplicar el laboratorio 1 por el 0.25 más multiplicar el laboratorio 2 por 0.25 más multiplicar el parcial por 0.50. Ese sería en ese caso el promedio. Y ahí me contaría que no se mete paréntesis. Pues como en la operación, acuérdense que primero se ejecuta la multiplicación. No. Entonces primero va a multiplicar el laboratorio 1 por el 25, el laboratorio 2 por el 25, parcial por el 50 y después lo va a sumar. Porque son, digamos, en el orden de prioridad de los operadores es más prioritaria la multiplicación. Sin embargo, lo podemos colocar entre paréntesis para que se vea mejor o se vea más ordenado. Podemos colocar la operación entre paréntesis. Y ahí ya se ve más ordenado. Ahora ya podemos poner un eco e imprimir los valores. Los vamos a poner con un H3. Y aquí vamos a poner laboratorio laboratorio 1 e imprimimos el contenido de lab 1. Imprimimos laboratorio 2. Imprimimos el parcial. E imprimimos el promedio.
Y ahí ya tenemos el programa terminado. Como siempre, la idea de este es que el programa se mande a llamar por sí solo, que él envíe la información dentro del archivo, se llama nota.php, mande a llamar nota.php y aparezca dentro del mismo archivo. Esa es la idea del programa como tal. Veamos si funciona. Para ejecutarlo, la primera vez lo que tenemos que hacer es darle clic en esa parte de acá y si se dan cuenta ya no aparece el error que se generaba antes, o sea, aparece totalmente en blanco. Entonces ahora yo le puedo poner, por ejemplo, el nombre Juan, le puedo poner laboratorio 1, por ejemplo 10, laboratorio 2 le ponemos 20 y, perdón, laboratorio 2 le vamos a poner 8 y el parcial le vamos a poner 9, por ejemplo. Y si le damos calcular, ya calcula los datos en la parte de abajo. Ya aparece el laboratorio 1, el laboratorio 2, el parcial y el promedio. Y yo puedo seguir calculando, esa es la idea. Por ejemplo, ahora ya puedo colocar otro nombre, colocar otras notas y darle calcular y automáticamente se manda a llamar el mismo. Entonces él está automáticamente calculando los valores sin necesidad de que nosotros estemos mandando a ejecutar el formulario, sino que él automáticamente lo hace. Entonces esa es la forma en la que funcionan los formularios que se le conoce como autollamado de formulario. Del mismo archivo se manda a llamar el mismo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Se acuerdan que en Java nosotros nos creamos un pequeño juego en Java que se utilizaba, que hacíamos que el sistema generara o el programa generara un número de 1 a 1000 al azar y que nosotros tuviésemos que adivinar ese número? Vamos a hacer un ejercicio similar a ese utilizando formularios, pero vamos a aplicar un poco la lógica que acabamos de generar, que es el hecho de que se autogeneren los archivos, se autollamen los archivos que nosotros creamos, para que veamos cómo funciona. Pero quiero que vean cómo guardamos datos en el caso del lado del servidor, porque si se recuerdan en Java, cuando trabajamos en Java, como era un formulario, o era un programa, lo que hacíamos era que generábamos el número al azar, lo guardábamos en una variable y luego estábamos preguntando al usuario constantemente por un número, y si el número era mayor o menor, entonces les daba una pista, pero si era igual el número, entonces ya les decía que lo habían adivinado. Entonces vamos a hacer ahora el mismo proceso, pero lo vamos a hacer desde el lado del PHP. La idea de ahora es pensar cómo funciona el navegador, cómo funciona el lado del PHP. Puede poner el navegador. Quiero ver si encuentro el nombre. ¿Sí? Bien, vamos a crearnos entonces un nuevo archivo. Se llama, le vamos a poner adivina.php. Se va a llamar adivina.php y a este le vamos a poner código HTML5. Y como título le vamos a poner adivina un número. Le vamos a poner adivina un número. A este siempre le vamos a crear un formulario con el método post, ¿ok? Le vamos a decir que mande a llamarse el mismo archivo, le vamos a poner adivina.php con el método post y vamos a empezar a crearnos de nuevo una tabla. En esa tabla le vamos a poner siempre el thelp y ahí vamos a poner un tr y le vamos a poner un th y en ese th un h3 que le vamos a poner adivina un número entre 1 y 1000.
número entre 1 y 1000. Luego en la parte de abajo, después del THEAD, vamos a poner estas estructuras, ustedes ya se las pueden de memoria. Vamos a poner el TBody y ahí ponemos otra vez un TR, ponemos un TH y le vamos a poner número. Y luego abajo ponemos un TD y ahí le ponemos un input, dos puntos number, y a este le vamos a poner número, que sería el valor que nosotros vamos a digitar. Y al final, después de haber colocado el cuadro de texto, agregamos otra fila con otro ahí le vamos a poner un TD y acá vamos a poner un input, dos puntos submit, y al valor le vamos a poner adivina, o adivinar le vamos a poner, o adivina nada más. Bien, ahora que ya tenemos el formulario, lo podemos ver en la parte del navegador para ver cómo se visualiza. Debería de quedarnos básicamente con el título y el cuadro de texto para colocar un número. Entonces vamos a la parte del navegador, aquí tengo que guardarlo, y acá en lugar de notas le vamos a poner adivina. Vean, ahí sí se ve el formulario, se ve todo feo. Entonces hay que ponerle el borde. En el table hay que ponerle el border igual 1. Y ya se vería así el formulario. Luego hay que unir las columnas o las celdas para que queden bien. Entonces aquí le vamos a poner un call spam igual, y acá le colocamos las dos columnas que vamos a unir. Y luego en la parte de abajo, en donde tenemos el submit, también ponemos un call spam igual 2 para que una también esas dos filas. Veamos cómo se visualiza. Y así queda ya el formulario. Adivina un número entre 1 y 1000, que es lo que vamos a hacer en ese momento. Ahora la cuestión es cómo generamos esos números al azar. ¿Cómo hacemos para que la máquina nos muestre ese número aleatorio y que nosotros podamos irlo adivinando? Vean, aquí podemos colocar código PHP donde nosotros consideremos necesario. No necesariamente tiene que ser dentro del body, no necesariamente tiene que ser en algún punto específico. El código PHP puede ir incluso en la parte superior. O sea, yo me puedo ir hasta la parte de arriba del script, en esa parte de acá, y en esa sección colocar código PHP. Entonces ahí donde vamos a colocar código PHP nos vamos a generar un número al azar,
que va a ser igual, en PHP hay una función que se llama RAM. Esta función que se llama RAM tiene dos parámetros que le vamos a especificar, que sería el rango de valores que vamos a generar, que sería entre 1 y 1000. Entonces ahí le estoy diciendo, genéreme un número al azar entre 1 y 1000 y vamos a hacer que nos imprima ese número al azar. Simple y sencillamente vamos a generar el número cualquiera entre 1 y 1000 aleatoriamente y vamos a hacer que nos imprima ese número al azar. Vamos a ver qué número nos está generando. Y aquí tenemos que cerrar código PHP, así. Ahí tenemos el número al azar. Entonces vamos a ver si nos genera un número al azar diferente por cada vez que ejecutamos la aplicación. Si nos vamos ahora hacia la parte de la aplicación y le damos a actualizar, van a notar que ya me generó un 986, 837, 577, 512, 155. De hecho, si yo le doy clic en adivinar, vean que cada vez que yo le doy a adivinar, me genera un número al azar distinto. Pero la idea no es que yo genere, digamos, ahorita un número al azar y que ese número sea diferente por cada vez que mandamos a llamar el formulario. La idea es que sea el mismo número y que yo intente adivinarlo. Entonces vamos a buscar una manera de poder conservar ese valor. Esta variable que nosotros hemos creado acá, que se llama número al azar, es una variable que por cada vez que se manda a llamar el archivo adivina.php, se crea y automáticamente se va creando, por lo tanto no la conservamos. Por cada petición que nosotros hacemos, no conservamos su valor. No es como en el caso de Java, ¿se acuerdan que yo creaba la variable y esa variable tenía el valor para que yo lo pudiera estar comparando? Aquí no se puede. Entonces tenemos que buscar una manera de conservar ese valor por cada petición que nosotros mandemos a ejecutar. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a generar aquí en la parte donde está el input, en la parte de abajo, voy a poner este input en dos líneas. Así, para poder colocar otro input en esta parte de acá de tipo number por el momento, y a este le voy a colocar número azar, y ese número al azar le voy a colocar un value igual, y como aquí yo puedo colocar el número que yo quiero que se conserve, que es el número que teníamos en la parte de arriba, es el número que colocamos en la parte superior, ahí puedo escribir código PHP. Dentro de esas comillas que acabamos de colocar, yo puedo escribir código PHP, entonces puedo colocar código PHP y ponerle un eco y decirle que imprima número al azar. Y ese código PHP lo hemos colocado dentro de las comillas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que me va a generar un value con el valor que acabamos de generar. Entonces, cada vez que yo genere ese valor, me va a estar mostrando en pantalla ese número aleatorio. ¿Okay? Entonces ahora guardamos este adivina.php y regresamos al navegador y veamos ahora qué nos genera. Si le doy clic en esa parte de acá, vean que ya me generó el número 41. Si le vuelvo a dar al azar, me generó otro número diferente. Ya estoy conservando, ya estoy guardando ese número. Como siempre, la idea es que ese número sea distinto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo ejecuto, cuando yo le doy clic en la barra de navegación y le doy enter por primera vez, se ejecuta por primera vez el script. Entonces en ese momento yo debería de generar el número al azar. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a la parte superior, donde teníamos la parte de los números al azar, y vamos a colocar una condición. Le vamos a poner que si, vamos a usar siempre iset, si el número que nosotros hemos enviado a través del post, que se llama número
azar. Si ese número existe, significa de que el formulario, significa de que le hemos dado clic al botón adivina. Si esa variable existe, significa de que nosotros le hemos dado clic al botón adivina, por lo tanto el formulario ya existe. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle acá en esta parte, si eso sucede así, le vamos a poner que número al azar va a ser igual al valor de esa variable, que sería número azar. En caso contrario, si esa variable aún no existe, significa de que no le hemos dado clic. No le hemos dado clic al botón adivina. O sea, el formulario todavía no ha enviado valores, entonces vamos a generar el valor al azar. Entonces esa línea, esta última línea que acabamos de ejecutar después del else, se va a ejecutar la primera vez, y la otra línea que tenemos en la parte superior se va a ejecutar por cada vez que nosotros le demos clic al botón adivina. Cada vez que le demos clic a adivina se va a ejecutar y por lo tanto el número se va a conservar. ¿Por qué se va a conservar? Porque ese número yo lo estoy guardando en el input que se llama número al azar. ¿Okay? Ese input va a estar guardando ese valor y lo va a estar recordando. Les decía que ese número se va a estar generando al azar y por lo tanto lo tendría que estar conservando. Veamos ahora si lo guardamos, si hace ese proceso. Lo guardo, nos venimos ahora al navegador y le voy a dar la primera vez, cuando le damos en la barra de navegación, se ejecuta por primera vez. Ahí nos generó el número al azar. Ahora el número al azar es 711. Ahora si yo le doy clic en adivina, vean, el número se está conservando. Entonces ahora ya lo guardé, ya no cambia este número, es el mismo número que ya cada vez que yo le doy clic en adivina, es el mismo número que se está generando. Entonces ya hicimos el proceso de guardar el número. Ahora tengo que hacer el proceso de decirle al usuario si el número que yo digité es mayor o es menor. Pero antes de eso, si lo dejo así como está, no tiene chiste, porque le digo adivine un número entre 1 y 1000 y le estoy mostrando el número. Entonces el usuario va a saber qué número es. Entonces no tiene sentido. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitar este eco. Ese eco es que nos imprime el número al azar. Y después lo que vamos a hacer es que el input que tenemos acá, que lo hemos definido como de tipo number, lo vamos a definir como de tipo height. Si lo cambiamos el tipo de number a oculto, ese número no se va a visualizar, o sea, básicamente no va a aparecer. Es un cuadro, es digamos un elemento del formulario que almacena un valor, pero no es visible para el usuario. Cuando necesitemos, en alguna medida necesitemos colocar valores ocultos dentro de un formulario, pero no queremos que el usuario visualice en la pantalla, podemos utilizar este tipo de controles. El control hidden lo que hace nada más es almacenar un valor. Ese valor lógicamente se envía al lado de PHP, PHP lo puede recibir, pero el usuario jamás lo puede ver. Entonces con eso, si lo guardamos y ahora lo mandamos a ejecutar, se van a dar cuenta que ya no aparece el número. Ahora ya no sé cuál es el número que quiero adivinar, a no ser que le demos clic derecho y ver código fuente. O si le doy ver código fuente, por aquí me va a aparecer el número. Vean, aquí me aparece que es 711, pero caso contrario no podría ver ese valor. Entonces ahora hagamos el código para que el formulario, o para que en ese caso la aplicación, nos diga si el número que nosotros estamos digitando es correcto. Entonces nos vamos a venir a esta parte de acá y abajo de la etiqueta table, aquí vamos a colocar código PHP y vamos a hacer la misma comparación. Le vamos a decir
Si la variable que estamos comparando, en este caso que es la que viene a través del post, que se llama número azar, si esa variable existe es porque ya le hicimos clic al botón de adivinar. Acuérdense de eso. Si esa variable ya existe es porque le hicimos clic al botón adivinar. Por lo tanto, ya podemos trabajar con ese valor. Entonces acá le vamos a poner que el número que vamos a recolectar va a ser igual donde tenemos el número que nosotros vamos a escribir. El número que nosotros vamos a escribir está en este cuadro, en ese que se llama número. Entonces lo vamos a recuperar. Vamos a poner que este viene a través del post y se llama número. Y ahí hacemos la comparación. Si en ese caso $número es mayor que el número generado al azar, ¿qué significa? ¿Qué tengo que decirle? Si el número que yo digité es mayor que el número generado al azar, ¿qué le tengo que decir al usuario? Si el número que yo digité es mayor que el número generado al azar, ¿qué le tengo que decir al usuario? ¿El número es mayor o menor? Menor. Ahora, si el que yo digité es mayor, entonces el número que estoy buscando debe de ser menor. Entonces le debo de colocar acá el número es menor. En caso contrario, si el número que yo estoy buscando, que yo estoy digitando es menor que el número al azar, ¿qué le tendría que decir al usuario? El número es mayor. Y en caso contrario, adivino el número. Entonces le vamos a poner aquí un eco y le vamos a poner felicidades, adivinó el número. Y ahora pruébenlo a ver si lo logran adivinar. Aquí me faltó cerrar PHP, por eso me está dando error. Aquí tenemos que cerrar PHP. Ya quedaría así. ¿Funciona? ¿Debe probar? ¿Funcionó? Bien.
probamos. Para que se ejecute por primera vez, tenemos que darle clic en la barra de la navegación para que genere el número al azar. Le damos Enter. Ya lo generó. Ahora tengo que adivinar un número. Digamos, le voy a poner 500. Y si le damos adivina, ya me dice el número es menor. Si ahora le ponemos 250, por ejemplo, me dice que el número es mayor. Le vamos a poner 375. Me dice que es menor. Le vamos a poner 300, por ejemplo. Es menor. 275. Es mayor. 285. Es mayor. 290. Es mayor. 295. 293, 292, 291. Y ahí adivina el número. Si notan, la lógica cambió. Es diferente. Como lo hacíamos en Java, ahora la lógica es diferente como lo hacemos directamente en PHP. Porque debemos de pensar en el lado del servidor. O sea, debemos de pensar que los datos se envían desde un formulario y llegan al servidor y el servidor tiene que tratar de procesarlo. Y lo interesante de esto, recuerden que cada vez que nosotros hacemos una petición al servidor, las variables se vuelven a crear, las variables vuelven a aparecer. Entonces justamente eso es lo que estamos tratando de hacer acá. Cada vez que yo le doy clic al botón adivina, ese botón manda a llamar el formulario, manda a llamar en este caso el código y el código vuelve de nuevo a crear las variables. Entonces la manera como nosotros hacemos para conservar valores es utilizar cuadros de texto en el formulario que almacenen esos valores. Así el cuadro de texto cada vez que envía datos al servidor manda esos datos que nosotros originalmente conservamos. Entonces esa es la forma en la que nosotros debemos de analizar en este caso con la parte de formulario. ¿Preguntas con respecto a formularios? ¿No? ¿Cómo? Lo adivinó al fin. Bien. Te voy a dar otro ejemplo. Vamos ahora a trabajar con la última parte de formularios. Esta parte que vamos a ver ahorita es, digamos, no es la parte más compleja, sino es una parte muy útil cuando estamos trabajando con formularios en donde generalmente utilizamos tablas, imagínense que estamos trabajando con MySQL, usamos tablas relacionadas de una a muchos. Por ejemplo, una factura. Cuando ustedes hacen una factura, normalmente la factura lleva la parte de los encabezados y en la parte de abajo generalmente definimos un montón de artículos que le vamos a vender. Una factura por lo general puede tener muchos artículos. Entonces, en ese caso, ahora lo que vamos a hacer es generarnos un código que me permita suministrar información y capturar varios valores al mismo tiempo. Pero les voy a dar cuáles son los pros y los contras que vamos a tener con esos datos. Entonces vamos a crearnos acá mismo otro archivo dentro de clase 5 y a ese archivo le vamos a poner notas globales.php. Vamos a hacer el mismo script de notas, pero ahora lo vamos a hacer para varios alumnos. ¿Okay? Anteriormente solo lo hicimos para que lo calculara para un solo alumno. Ahora vamos a hacer que lo calcule para varios alumnos y vamos a ver cómo podemos trabajar con esa parte de los formularios. Esto que vamos a hacer ahorita les va a servir a ustedes cuando estén trabajando con su sistema, cuando ustedes estén haciendo el ejercicio de su sistema. Vamos a utilizar en ese caso este tipo de formulario. Así que en alguna medida, cuando ya estén trabajando con su aplicación, si yo les digo vayan a ver la clase de formularios matriciales, es esto que van a realizar. Porque básicamente lo que van a hacer es, en muchas ocasiones, por ejemplo en el caso de ustedes que van a trabajar en un sistema que les permita suministrar datos, creo que de un taller mecánico, van a meter varias líneas o varios datos a una sola tabla que tenga que ver con el mismo servicio. Entonces van a usar ese tipo de formulario para que tengan una idea.
Entonces vamos a empezar a trabajar con notas globales y le vamos a poner acá HTML5. Y le vamos a poner cálculo de notas. Y en la parte de abajo con un H1 le vamos a poner cálculo de notas. Y esta tabla que vamos a crear acá va a ser un poco más grande. Con un H1 le vamos a poner cálculo de notas. Y luego en la parte de abajo vamos a poner un form. Por el método post. Y este sí va a mandar a llamar otro archivo. Entonces, este se llama notas globales. Este sí lo vamos a hacer que mande a llamar otro que se llame calcular notas. .php. Calcular notas. .php. Sí vamos a hacer que mande a llamar otro archivo porque necesitamos procesar varios valores. Lo podríamos hacer aquí mismo, pero el código nos va a quedar muy grande. El ejemplo anterior era práctico porque el código era chiquito. Pero en ese caso acá, para que sea un poco más ordenado, digamos, vamos a mandarlo a llamar a otro archivo donde vamos a procesar las notas. Y vamos a poner aquí la etiqueta table. Y siempre vamos a poner un tHealth. Vamos a poner un tr. Y aquí vamos a poner un th y vamos a colocar primero el nombre. Vamos a hacer que nos escriba el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el parcial. El laboratorio 1, el laboratorio 2 y el parcial. Bien, la diferencia acá es que, ya si se dan cuenta, los datos van a ir en columna. En columna vamos a colocar varios datos, como, a diferencia de como lo hicimos anteriormente, que hacia abajo en fila colocábamos el nombre, colocábamos laboratorio 1, 2 y el parcial, y solo lo hacíamos para un alumno. Ahora lo vamos a hacer para varios alumnos. Entonces aquí abajo vamos a escribirnos el tbody, y dentro del tbody vamos a poner un tr. Y dentro del TR vamos a ir colocando los respectivos TD y agregando, en ese caso el primero es un input. Un input text y a este le vamos a poner como nombre. Como nombre. Colocamos un TD en la parte de abajo y a este le vamos a poner un input number y a este también le vamos a poner laboratorio 1. Al siguiente lo copiamos, le ponemos laboratorio 2 y al siguiente lo copiamos y le vamos a poner parcial. Y ahí tendríamos el tbody.
Y ya tendríamos el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el parcial. Y ahora lo guardamos. Bueno, nos hace falta todavía el botón, así que vamos a crearnos aquí otro TR y le vamos a poner un TD y aquí vamos a colocar el input submit y a ese le vamos a poner calcular. Con eso veamos cómo nos quedó la tabla. Regresamos acá y le vamos a poner notas globales sería, que es ese que tenemos acá. Y así está la tabla, vean, aparece el nombre, lab 1, lab 2, parcial y calcularon. Solo que la tabla originalmente, quiero ver, creo que debería de aparecer más pequeña. Voy a hacer un poquito más grande. Vean, pero no ocupa todo el espacio de la pantalla, ¿cierto? Entonces, primero le vamos a agregar borde y después le vamos a colocar que ocupe todo el espacio de la pantalla. Vamos a regresar a la etiqueta table y le vamos a poner border igual 1. ¿Cómo hago para que ocupe todo el espacio de la pantalla? ¿Cómo hacemos para que ocupe todo el espacio o el ancho de la pantalla? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacemos para que ocupe toda la pantalla, todo el ancho de la pantalla? Con eso ya tiene borde, pero la diferencia es que si yo lo pongo con borde, me aparece así, ¿vean? Pero yo necesito que ocupe todo el ancho hasta acá, porque voy a digitar varios valores. ¿Cómo hacemos para que ocupe todo el ancho? ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense que puede usar la etiqueta style y decirle que el ancho, hay una propiedad que se llama white, le vamos a poner 100%. ¿Se acuerdan cuando vimos el white y vimos los porcentajes y colocábamos que se podía colocar en porcentajes o en píxeles o de diferentes valores? Pues eso es lo que vamos a hacer acá. Si ahora yo lo actualizo, van a notar que ahora sí ya ocupa el 100% de la pantalla, que ya ocupa todo el espacio. Y el botón de la parte inferior debería de tener en ese caso un call span igual, y aquí le decimos que son 4 columnas las que va a ocupar. Ese sería en ese caso el botón. Bien, si vemos ahora cómo nos queda, básicamente la tabla nos queda de esa manera. Ahora, vamos a crearnos el archivo calcularnotas.php, que es el archivo que manda a llamar este calcularnotas.php, para ver cómo recibimos los datos. Lo interesante de acá es analizar cómo vamos a recibir la información al otro lado, porque básicamente necesitamos introducir o mandar bastante información con respecto a los alumnos. Entonces voy a regresar a esta parte de acá y voy a crearme un nuevo archivo, y a ese nuevo archivo le vamos a poner calcularnotas.php.
Ese se va a llamar calcularnotas.php. Y ahora vamos a colocar código PHP. Y voy a poner acá por el momento un printr que me imprima el contenido de la variable post. Imprime el contenido de la variable post solamente. Vamos a ver cómo recibimos los valores, porque a partir de acá es que vamos a analizar cómo los vamos a interpretar. Entonces aquí tenemos calcular notas ya creado y tenemos el formulario. Entonces vean, si ahora yo digito el formulario, aquí le vamos a digitar en ese caso un valor. Voy a poner Juan, por ejemplo, le vamos a poner la primera nota, la segunda nota y la tercera nota. Y ahora le doy calcular, aquí recibimos nombre Juan, laboratorio 1 10, laboratorio 2 7 y parcial tiene 8. Voy a hacer yo el cambio acá, no lo vayan a hacer en su computadora, solamente para que vean. Yo lo voy a hacer aquí en mi máquina, solamente quiero que vean el ejemplo de lo que va a suceder. Ahorita en su máquina eso no lo vayan a copiar y pegar, solamente lo voy a colocar acá. Voy a copiar y pegar esta fila porque voy a necesitar 2 alumnos. Entonces le voy a poner copiar y pegar y aquí ya tenemos la primera fila y tenemos la segunda fila. Si ahora lo guardo, solo quiero que vean aquí en el formulario. Le voy a dar back y vamos a actualizar y ahora ya tengo 2 filas. ¿Okay? En esas 2 filas voy a colocar acá siempre, por ejemplo, Juan. Le voy a poner las notas. Aquí vamos a poner Pedro y vamos a poner las notas. Y ahora, aquí es Pedro. Y ahora vean, si le doy clic en calcular, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo le doy clic en calcular, ¿cuál dato creen que va a llegar? ¿El último o el primero? Vamos a probarlo. Si le doy clic, el dato que llega justamente es el dato de Pedro, que sería el último. Ahora, yo necesito conservar todos los datos. Necesito que llegue toda la información. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que los datos que tenemos acá se llaman exactamente igual. O sea, aquí tenemos nombre, laboratorio 1, laboratorio 2 y parcial, y aquí también se dice nombre, laboratorio 1, laboratorio 2 y parcial. Básicamente lo que estamos haciendo es sobreescribiendo, entonces solamente llega el último. Yo podría haber colocado acá, por ejemplo, laboratorio nombre 1, laboratorio 1, 1, laboratorio 2, 1 y parcial 2, 1. Y aquí ponerle nombre 2, laboratorio 1, 2, 2, 2 y parcial 2. Y con eso guardamos y veamos ahora si llega en ese caso la información. Actualizamos, le ponemos Juan, Pedro y ahora le damos calcular. Y vean, ahora sí llega nombre 1, Juan, lab 1, 1, llega 4, lab 2, 1, parcial 1 y así sucesivamente. Pero se imaginan, después tengo que crearme aquí una lógica para poder recopilar esa información. Otra manera de hacerlo, ese es el secreto de todo eso, es utilizar formularios matriciales. Voy a borrar en esta parte de acá. Voy a borrar esos valores y vean lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar formularios matriciales. Los formularios matriciales lo que se hace es que en lugar de colocarle solamente el nombre, se le agregan corchetes. En este caso aquí le pongo corchetes, acá le pongo corchetes y aquí le pongo corchetes. Y en esta parte de abajo también le pongo corchetes, aquí le pongo corchetes, en esta parte de abajo le agrego corchetes y aquí también le agrego corchetes. Entonces ahora ya tenemos formularios matriciales. Si ahora regresamos hacia la parte de la aplicación y volvemos a actualizar, yo le puedo poner Juan, por ejemplo, ponerle los valores
y darle calcular y vean ahora cómo llega. Por ejemplo, nombre, ahora me dice que es un array y en el elemento 0 tiene Juan y en el elemento 1, bueno, aquí debería decir Pedro, tiene 1. Laboratorio 1 es un array, en el elemento 0 tiene 8, en el elemento 1 tiene 8. Laboratorio 2 es un array, en el elemento 1 tiene 9 y el otro tiene 9. Y así sucesivamente, entonces ya está llegando como un vector. Entonces eso hace que en este caso acá yo pueda crear varios valores. A eso se le conocen como formularios matriciales. ¿Okay? Básicamente lo que hacemos es enviar una matriz. Entonces si ya sabemos que tenemos formularios matriciales, entonces nos podemos generar un código que automatice la creación de ese formulario matricial. Entonces vamos, ahora sí, ya pueden escribir el otro código. Abajo del tBody vamos a colocar código PHP. Y aquí vamos a definir, en ese caso, dentro de ese código, vamos a crearnos una variable que se llame número de alumnos. Que esta originalmente le vamos a poner que tenga el valor de 5. Digamos que vamos a generar 5 alumnos. Y aquí adentro nos podemos crear un for y ponerle que vamos a crearnos la variable i, que originalmente va a tener el valor de 0. Luego que la variable i se va a evaluar mientras sea menor que número de alumnos y que la variable i se va a autoincrementar. Y aquí adentro podemos poner un eco allá adentro podemos colocar un eco para colocar en ese caso la información que vamos a imprimir. Para no digitar tanto, cortemos esto. Vamos a cortar esta fila, solamente le dan control X, lo vamos a cortar y la vamos a pegar dentro de las comillas. Lo pegamos acá adentro. Pegamos aquí adentro, dentro del eco. Dentro de las comillas. Ahora, si lo guardo ahí me va a dar un error. Vean. ¿Por qué me da error? Por las comillas. Porque arriba tengo comillas. Aquí en la parte de arriba abrimos comillas. Y aquí volvemos a cerrar comillas. Ponemos la palabra text. Volvemos a abrir comillas. Y así sucesivamente. ¿Cómo hago para decirle que esas comillas que tienen esa parte son parte del texto? Podríamos usar comillas simples, una forma, la otra, perdón, la diagonal invertida. Podría ponerle aquí antes de las comillas, decirle que este es un texto que se incluye, entonces le ponemos diagonal a todas las comillas. A todas las comillas que son parte del texto le colocamos diagonal. Ahí tenemos diagonal y en esta parte de acá le ponemos diagonal. Y diagonal. Y nos quedaría así. Si ahora lo guardo, se le debe quitar eso rojo.
Veamos si se dibuja. Lo guardamos y regresamos a la parte del formulario. Ya tenemos un formulario con 5 filas. Y ese formulario ya es un formulario matricial. Cuando yo les diga hagamos uso de formularios matriciales, básicamente es colocar los textos o los nombres de los cuadros de texto, colocarles el corchete. Con eso le estamos indicando que esos elementos son un vector y cuando se envíen al lado del servidor los vamos a recibir como un vector y los vamos a manipular como que si fuese un vector. Yo puedo mandar, imagínense que esos sean productos, puedo mandar 10 productos. Si esos sean empleados, puedo mandar 10 empleados. Si esos son, por ejemplo, notas, como en ese caso, puedo mandar 10 notas. En el caso de nosotros, cuando digitamos las notas en el sistema de la universidad, no lo hacemos alumno por alumno. Generalmente lo hacemos utilizando una tabla, tal cual lo tenemos acá. Usamos una tabla y ahí aparecen los nombres de ustedes y solamente vamos rellenando los valores, los cuadros de texto. ¿Okay? Bien, pero seguimos con lo mismo porque, por ejemplo, acá el número de alumnos es fijo, ¿cierto? Solamente le hemos digitado 5. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que fuese dinámico? O sea, que yo dijera cuántos alumnos son los que yo quiero que dibuje la tabla, porque ahorita solamente le he puesto 5, puedo ponerle 10, podría ser 15, podrían ser una gran cantidad de alumnos, lo que nosotros necesitamos generar. Entonces vamos a crear nosotro archivo. Aquí en clase 5 le vamos a dar nuevo archivo y aquí le vamos a poner número alumnos.php. Vamos a crearnos ese otro archivo, se va a llamar número de alumnos.php. Y acá vamos a poner siempre código HTML5. Y como título le vamos a poner solamente notas. Con H3 le vamos a poner cálculo de notas y vamos a colocar un form por el método post que mande llamar notas globales.php, que es el archivo que tenemos al otro lado. Y aquí nos podemos crear una tabla rápido. Ponemos un table de una sola vez, como ya sabemos que debe llevar borde, le vamos a poner el border 1. Y a esta pues no le pongamos tantos elementos, solamente vamos a ponerle un tr para la fila y un th para el encabezado, y le vamos a poner el número de alumnos, luego un td y aquí le vamos a poner un input number y a este le vamos a poner número. Vamos a hacer otro tr y otro td, un th, vamos a poner
aquí le vamos a poner un input. .submit y ahí le vamos a poner generar. Ya de una sola vez el call spam igual 2. Una tabla sencilla. En vivo. Aquí se recibirían clases al mediodía. Bien, veamos si cómo nos muestra la tabla y si funciona. Voy a regresar hacia acá y en lugar de notas globales vamos a mandar a llamar número de alumnos. Vean, ya nos aparece en ese caso la tabla, dice número de alumnos. Aquí le tendría que generar, por ejemplo, el valor. Yo le podría colocar 3 y darle generar. Pero siguen apareciendo 5 valores. Yo le puse 3 en esa parte de acá. Pero si le doy generar, me aparece todavía 5 filas. ¿Por qué aparecen 5 filas? Porque no hemos cambiado notas globales. Entonces voy a regresar a notas globales. Y en esa parte de acá, en notas globales, vamos a decirle que esa variable que le hemos puesto, que se llama número de alumnos, va a ser igual a un valor que venga a través del post, que se va a llamar en ese caso número, y aquí si en el caso no viene, que genere un valor predeterminado de 5. Lo guardamos y ahora sí vamos a regresar con ese cambio que acabamos de hacer, simple y sencillamente colocándole el número a la variable número de alumnos. Regresamos y si ahora verificamos acá, si yo le pongo por ejemplo 3, vean, ya me genera 3 filas. ¿Okay? Si ahora le doy back y le pongo por ejemplo 50, ya me genera las 50 filas. O sea, ya podría digitar yo en ese caso 50 datos de alumno. Si regreso y solamente le colocamos 2, por ejemplo, ya me genera solamente las 2 filas. Entonces ya está funcionando el proceso de especificar la cantidad de alumnos que necesito colocarlo. Vamos a trabajar en ese caso con 3 y vamos ahora a hacer la parte del cálculo. Bien, vayámonos ahora a la parte de calcular notas. Vamos a hacer que nos muestre ahora los resultados, porque básicamente ya recibimos aquí, ya enviamos de notas globales, enviamos el formulario, pero necesitamos hacer que calcule las notas, que me aparezca el reporte de notas al cual hemos generado al otro lado. Entonces vamos a quitarnos esta parte del
printr, vamos a dejar comentariado y vamos a poner código HTML5. Y aquí le vamos a poner como datos resultados. Imagínense que aquí ya es el reporte de notas que vamos a generar. Se lo voy a poner con H3, resultados de notas. Bien, ahí vamos ahora a dibujar, en ese caso, los datos que tenemos en la otra parte, en la parte inferior. Aquí ya no necesitamos, pues en esa tabla, ya no necesitamos de nuevo colocar, digitar todos los valores porque ya los tenemos en la otra tabla. Me voy a ir a copiar el THEAD que tengo ya en esta otra tabla. Copiémonos solamente esta parte de acá, porque va a ser básicamente el mismo resultado, solo le vamos a agregar dos filas más. Entonces copiémonos el THEAD. Lo pegamos acá y solamente aquí me puso un tab de más. Y solamente vamos a agregar dos filas más, dos columnas más. Vamos a agregar el promedio y vamos a agregar el estado. Solamente agregamos dos filas más, el promedio y el estado. Y luego abajo vamos a poner el tbody. Y en el tbody ahí vamos a agregar código PHP. Dentro del tbody vamos a colocar código PHP. Bien, ahora, ¿cómo determinamos la cantidad de filas que vamos a enviar del otro extremo? Como básicamente acá lo que recibimos es un vector, hay una función en PHP que permite contar o permite determinar la cantidad de elementos que tiene un vector. Entonces yo le voy a poner aquí de nuevo la variable número de alumnos, que el número de alumnos va a ser igual, hay una función que se llama count, que me permite en este caso decir cuántos elementos tiene en ese caso un vector. Y el vector que voy a contar es el vector nombre. Entonces ahí le voy a poner el número de alumnos va a ser igual a la cantidad de elementos que contenga el vector nombre. Y luego después de eso ya nos podemos generar un for. Le ponemos $i igual 0. El $i sea menor que número de alumnos. Y $i más. Y ahí adentro lo primero que vamos a hacer es calcularnos el promedio. El promedio va a ser igual a lo que venga de $post del laboratorio 1
Aquí le debemos de especificar la posición. En este caso, para decirle la posición, colocamos corchetes y le decimos $i. Ahí va a ser el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y así sucesivamente. Ese lo vamos a multiplicar por el 25%. Voy a poner eso entre paréntesis para que quede más ordenado. Más, esto lo podemos copiar. Aquí sería el laboratorio 2 más, y aquí sería el parcial. Solo que el parcial multiplicado por el 50%. Parcial es multiplicado por el 50%. Entonces tenemos el promedio y tenemos la parte de... tenemos que calcular también la parte del estado. ¿Cómo hacemos para calcular el estado? ¿Con cuánto pasa en la materia? ¿Raspado? Con 6. Con 6 sin ir a cumple. Entonces le podemos decir que si, en ese caso, aquí abrimos que si promedio es mayor o igual que 6, entonces le vamos a decir que imprima aprobado. En caso contrario, que imprima reprobado. En caso contrario, que imprima reprobado. Y ahora con un eco podemos imprimir los valores. Aquí en la parte de adentro abrimos primero una fila. Y cerramos la fila. Aquí adentro podemos imprimir un TD. Y aquí colocamos, en ese caso, el nombre. Solo que aquí debe de ir entre llaves. Debe de ir así. Imprimimos el laboratorio 1. Imprimimos el laboratorio 2. Imprimimos el parcial. Y acá nos hace falta imprimir el promedio. Y el estado. Promedio y el estado. Con eso ya debería de funcionar. Lo guardan y lo probamos.
Guárdenlo y pruébenlo. Bien, ¿cómo nos quedaría ahora ya la tabla en el formulario? Si regreso, aquí ya le puedo poner, por ejemplo, Juan, que tiene 9, 8, 7, por ejemplo. A este le podría poner Pedro, que tiene 6, 8, 7. Y María, por ejemplo, que tiene 7, 9, 6. Y si ahora, vean, si le doy calcular, ya me dibuja los valores. Ahí me está generando promedio, está mal escrito promedio. Promedio. Vamos a ver ahora. Undefine array nombre. Tiene un error, dice que no encuentra el nombre. Sin embargo, si no encuentra el nombre, ¿les da el mismo error a ustedes? Sí. Usted sí. Vamos a ver aquí. Viene vacío. Y ahí aparecen. Hay que volverlo a llamar del formulario, hay que darle guardar al formulario para que hay que darle actualizar para que funcione. Solamente aquí la tabla, le falta colocar el border igual 1 y el style igual y ponerle el white 2 puntos 100%. Con eso está lista la tabla. Con eso debería de quedar bien. Si revisamos, ahí ya están calculados. Y aparece aprobado, aprobado, reprobado. Y eso es lo que tiene que ver con formularios matriciales. Y así es como funcionan los formularios matriciales. Podemos enviar 50 alumnos y para los 50 alumnos podemos realizar todos los cálculos necesarios. Bien, vamos a tomar un breve receso y cuando regresemos vamos a seguir trabajando con los formularios.
¿Cuánto tiempo más o menos? No iba a regresar. Ok. Y eso no lleva ni fase, la 1. Ahora regresa, pero le puse el paso a. De la primera. Usted hace el examen hoy, ¿verdad?